Imagina despertar cada mañana con la mente más ligera, sin esa tormenta de pensamientos negativos que te roban la energía y la paz. Imagina enfrentar cada situación sin que tu propia mente se interponga, sin quedar atrapado en un ciclo interminable de dudas, miedos e inseguridades. Aunque al principio parezca imposible, la realidad es otra. Muchas personas creen que los pensamientos negativos son inevitables, parte de quienes son, y que no pueden hacer nada para cambiarlos. Pero déjame contarte un secreto. No es lo que te sucede lo que te hunde, sino cómo lo interpretas. Si aprendes a darle otro sentido a esa interpretación, podrás liberarte del peso que llevas dentro y abrirte a una vida más plena y feliz. Hoy quiero compartir contigo cómo eliminar esos pensamientos negativos a través del estoicismo, una filosofía que se ha mostrado como una de las herramientas más poderosas para dominar la mente. Y no se trata de ignorar lo malo o fingir que todo está bien, sino de entrenar tu mente para ver la realidad tal como es, sin el velo del miedo y la preocupación constante. Es como aprender a caminar por un sendero lleno de obstáculos, sabiendo que cada paso te acerca más a un lugar lleno de luz y tranquilidad. Si sientes que tu mente ha sido tu peor enemiga y deseas recuperar el control de tus pensamientos y emociones, quédate conmigo hasta el final de este relato, porque una vez que entiendas este enfoque, nunca volverás a ver tus pensamientos de la misma manera. Antes de comenzar, te pido que hagas algo muy especial. Escribe en los comentarios: hoy doy un paso más hacia mi mejor versión. Hazlo con la intención de transformar tu vida, porque al escribirlo, tu subconsciente recibe ese mensaje y se prepara para alinear cada una de tus acciones con este camino de mejora continua. Imagina que cada mañana es una nueva oportunidad, un inicio fresco en el que tú eres el protagonista de tu propia historia, capaz de escribir un final diferente, como si abrieras un libro lleno de aventuras, donde cada página te invita a descubrir un nuevo horizonte sin la sombra del miedo. Te invito a acompañarme en este viaje de autodescubrimiento y transformación, en el que aprenderemos a liberarnos de esos pensamientos negativos que nos impiden ver la belleza y la paz que la vida tiene para ofrecernos. Vamos a comenzar juntos este emocionante camino hacia una mente más fuerte y un corazón en calma. Tu vida puede cambiar radicalmente cuando decides priorizarte. Para ayudarte en este camino, he creado el ebook Estoicismo en la vida real, guía de autodisciplina y control emocional, donde encontrarás principios y estrategias prácticas para fortalecer tu mente y vivir con más claridad y propósito. Puedes acceder a él en el primer comentario fijado en este video y también en la descripción. Ahora pasemos al contenido de hoy para transformar tu mente, cuerpo y espíritu. Número 1. Aceptar los pensamientos en lugar de luchar contra ellos. Aceptar los pensamientos en lugar de luchar contra ellos es uno de los principios más poderosos del estoicismo. No se trata de ignorarlos ni de reprimirlos, sino de observarlos con calma y sin identificarnos completamente con ellos, evitando dejarnos arrastrar por su corriente. Imagina que tu mente es como un río en constante movimiento, repleto de ideas que vienen y van. Algunas son perturbadoras y oscuras, mientras que otras son reconfortantes y luminosas, pero todas son pasajeras. Pretender que solo tendrás pensamientos positivos o que puedes eliminar por completo los negativos es una lucha inútil, una batalla perdida desde el inicio. La clave está en aprender a convivir con ellos sin permitir que tomen el control total de tu vida. Los antiguos estoicos enseñaban que nuestra percepción de los eventos es lo que realmente determina la respuesta emocional que experimentamos. Epicteto, por ejemplo, decía que no es lo que sucede lo que nos afecta, sino la forma en que interpretamos esos sucesos. Imagina que un pensamiento negativo surge en tu mente. Si tratas de combatirlo con fuerza, es como golpear la superficie de un lago con tus manos. Solo generas más turbulencia. Por otro lado, si lo aceptas y lo dejas estar sin alimentarlo con miedo o rechazo, ese pensamiento eventualmente perderá su impacto, desvaneciéndose poco a poco como una nube que se disipa en el cielo. La psicología moderna respalda estas ideas a través de enfoques como la terapia de aceptación y compromiso, que se basa en la idea de que intentar controlar o eliminar los pensamientos negativos solo refuerza su persistencia. Estudios han demostrado que aceptar la presencia de estos pensamientos sin luchar contra ellos puede disminuir significativamente la ansiedad y la depresión. Este método nos invita a observar sin juzgar,
a aceptar en lugar de resistir, permitiendo que la mente encuentre su propio equilibrio. Es como aprender a bailar con la vida. Cuando un pensamiento negativo aparece, en vez de entrar en pánico o tratar de expulsarlo de inmediato, lo reconocemos y lo dejamos pasar. Podemos decirnos a nosotros mismos, ahí está ese pensamiento, sin necesidad de etiquetarlo como bueno o malo, ni de intentar cambiarlo de forma drástica. Esto no significa resignarse o rendirse ante él, sino tratarlo como un visitante pasajero que viene a recordarnos algo, pero sin tener el poder de definir quiénes somos. Lo verdaderamente importante no es el pensamiento en sí, sino lo que decidimos hacer con él. Por ejemplo, si en algún momento surge en tu mente la idea de que no eres lo suficientemente bueno para lograr algo, el enfoque estoico te invita a verlo simplemente como un pensamiento, no como una verdad absoluta. Puedes notar su presencia sin permitir que te atrape, sin entrar en una discusión interna interminable o en una lucha que solo sirve para fortalecerlo. En lugar de eso, podrías decirte, es interesante que mi mente haya generado este pensamiento, y continuar con tus acciones sin que esa idea defina tu realidad. Con el tiempo, al practicar esta actitud de aceptación, notarás que aquellos pensamientos negativos que antes parecían avasalladores pierden su intensidad. Aprenderás a verlos desde la distancia, sin involucrarte emocionalmente en ellos, como si los observaras pasar desde la orilla de un río. Así, al igual que el agua fluye sin resistencia por un cauce, tu mente aprenderá a soltar aquello que antes te perturbaba, permitiéndote vivir de forma más serena, resiliente y libre. Aceptar los pensamientos no implica creer en ellos ni actuar de acuerdo a lo que expresan, sino reconocer su existencia sin cederles el control de tu vida. Si consigues dominar esta habilidad, descubrirás que la paz mental no proviene de la ausencia de pensamientos negativos, sino de la capacidad de convivir con ellos sin miedo, transformando cada obstáculo mental en una oportunidad para crecer y aprender. En este viaje de autoconocimiento, te darás cuenta de que, aunque no puedas evitar que ciertos pensamientos surjan, siempre tienes el poder de decidir cómo responder a ellos, construyendo así un camino de calma y fortaleza interior. Número 2. Usar la respiración y la postura para cambiar tu estado emocional. La manera en que usas tu cuerpo determina cómo te sientes. No es solo tu mente la que influye en tu estado emocional, sino que tu cuerpo juega un papel fundamental en la forma en que experimentas el mundo. Los estoicos ya sabían de esto. Ellos observaban la postura, la respiración y la manera en la que nos comportamos ante cada situación, entendiendo que primero actuamos con el cuerpo y luego con la mente. Imagina que en un momento de ansiedad, te encoges, respiras de manera rápida y superficial, y evitas mirar a los ojos a quienes te rodean. Tu mente interpretará estos gestos como señales de peligro, como si algo amenazara tu bienestar. En contraste, si te mantienes erguido, respiras de forma profunda y calmada, adoptando una postura abierta y segura, tu mente recibirá un mensaje diferente, el mensaje de que tienes el control y que estás preparado para enfrentar cualquier reto. Marco Aurelio, uno de los grandes maestros del estoicismo, nos enseñaba a mantenernos firmes ante la adversidad, no solo en nuestros pensamientos, sino también en la forma en que posicionamos nuestro cuerpo. Podrías probarlo tú mismo. Si te sientas curvado, encoges los hombros y respiras de manera acelerada, notarás cómo la ansiedad se intensifica. Ahora, levanta la cabeza, relaja los hombros y toma una respiración profunda y pausada. Verás cómo, casi de inmediato, tu estado emocional cambia, como si tu cuerpo le dijera a tu cerebro que todo está en orden. No es magia, es la biología en acción. La ciencia ha confirmado lo que los antiguos intuían. La forma en que inhalamos y exhalamos afecta directamente nuestro sistema nervioso. Cuando respiramos de manera superficial y acelerada, activamos la respuesta de lucha o huida, aumentando los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Pero cuando practicamos una respiración profunda, especialmente concentrándonos en la inhalación, nuestro sistema nervioso parasimpático se activa, enviando la señal de que estamos seguros y que no hay peligro inminente. Además, la postura tiene un impacto asombroso. Estudios han revelado que adoptar posturas expansivas, como aquella del superhéroe,
con las manos en la cintura y la espalda recta, puede aumentar los niveles de testosterona y reducir el cortisol. Esto se traduce en una mayor confianza y un menor miedo. Es increíble cómo, simplemente cambiando la forma en que usas tu cuerpo, puedes alterar la química de tu cerebro y, por ende, transformar tu estado emocional. Imagina que en un momento de duda o inseguridad, en lugar de intentar contrarrestar esos pensamientos negativos con más ideas, decides ajustar tu postura. Respira profundamente, mantén la espalda erguida, planta los pies firmemente en el suelo y mira hacia adelante con seguridad. Notarás cómo tu mente responde a ese cambio físico de manera casi inmediata, recordándote que tienes el control. No necesitas palabras para convencerte de tu poder, pues tu cuerpo ya está enviando la señal correcta a tu cerebro. Los estoicos creían firmemente en el autodominio, y una parte esencial de este control es la forma en que manejamos nuestra presencia física en el mundo. No se trata únicamente de lo que pensamos, sino también de cómo nos posicionamos frente a las dificultades. Epicteto aconsejaba que no debíamos encogernos ante la adversidad, sino enfrentarla con firmeza, porque si tu cuerpo se prepara adecuadamente, tu mente lo seguirá sin dudarlo. Este enfoque no es algo que se logre de la noche a la mañana, es una disciplina que debe practicarse a diario. Cada situación de estrés o duda se convierte en una oportunidad para usar tu fisiología a tu favor. No es necesario esperar a que tu mente decida sentirse mejor. Basta con que ajustes tu postura, que respires hondo y dejes que tu cuerpo le enseñe a tu mente cómo sentirse. Con el tiempo, este hábito se arraiga y dejas de ser una víctima de tus emociones. Aprendes a dominar tu estado interior usando la herramienta que siempre has tenido a tu disposición, tu propio cuerpo. En resumen, al enfrentar la vida con una postura consciente y una respiración controlada, reduces el miedo y el estrés, fortaleces la confianza y te preparas para cualquier desafío. Así, cada vez que te encuentres en una situación difícil, recuerda que puedes transformar tu estado emocional con un simple ajuste en tu forma de estar. Los antiguos estoicos lo practicaban y tú también puedes hacerlo, forjando un camino de calma, seguridad y fortaleza interior que te acompañará siempre. Número 3. Identificar los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos no surgen al azar. En realidad, siguen patrones muy predecibles que se han ido formando a lo largo del tiempo. Es como si nuestra mente tuviera un manual de errores y trampas lógicas que repite sin darnos cuenta. Cada vez que cometemos un error o enfrentamos una dificultad, existe la posibilidad de que se active un pensamiento que nos haga sentir inferiores o incapaces. Si no cuestionamos y no identificamos estos patrones, ellos se infiltran en nuestro interior y nos arrastran sin que lo notemos, como una marea oculta que se lleva nuestras energías y nos sumerge en una espiral de autocrítica. Imagina por un instante que, al enfrentar una situación complicada, tu mente empieza a contar una y otra vez historias de fracaso. Esas historias tienen una estructura similar. Se basan en exageraciones y generalizaciones. Piensa en esos momentos en los que, después de un error, te dices a ti mismo, siempre fallo en todo, o nunca hago nada bien. Es una forma de ver la realidad de manera distorsionada, en la que un solo tropiezo se convierte en una condena a la mediocridad. Incluso si el error fue algo puntual y pasajero, la mente tiende a etiquetarlo como un reflejo definitivo de quién eres. Estas creencias se arraigan tanto que se transforman en una especie de verdad absoluta, aunque en realidad son solo construcciones mentales basadas en miedos y percepciones erróneas. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda que muchas de nuestras preocupaciones y angustias nacen no de lo que realmente ocurre, sino de la forma en que interpretamos esos sucesos. Él nos invitaba a mirar más allá de la superficie y a cuestionar las historias que nos contamos a nosotros mismos. En ese mismo sentido, Epicteto sugería que la esencia de la sabiduría está en reconocer que la mente fabrica narrativas exageradas. Por ejemplo, cuando un solo error se transforma en una sentencia de fracaso permanente. Estas narrativas se alimentan de patrones lógicos distorsionados, como la generalización excesiva, el catastrofismo o el pensamiento en blanco y negro. Cada vez que caemos en uno de estos patrones, es como si estuviéramos cayendo en una trampa ya conocida.
una trampa que nuestra mente repite una y otra vez sin que podamos detenerla. La psicología moderna, a través de la terapia cognitiva, ha identificado claramente estos mismos errores. Se ha demostrado que el pensamiento dicotómico, por ejemplo, pensar o soy perfecto o soy un completo fracaso, o la tendencia a exagerar las consecuencias de un error, son formas en las que nuestra mente nos engaña, amplificando la ansiedad y la depresión. Estos estudios nos enseñan que no es necesario luchar contra cada pensamiento negativo, sino que basta con identificarlos y clasificarlos. Cuando puedes etiquetar un pensamiento como «esto es una generalización» o «se trata de un pensamiento dicotómico», logras separarte de él y reducir su impacto en tus emociones. Para ilustrarlo de forma más narrativa, imagina que estás caminando por un sendero y de repente te encuentras con un obstáculo, un gran muro que parece inamovible. Si te quedas mirando ese muro y lo interpretas como la barrera definitiva para seguir avanzando, pronto te sentirás paralizado. Pero si te detienes a analizarlo y descubres que el muro es solo una parte del camino, algo que puedes sortear o escalar, tu percepción cambia por completo. De manera similar, cuando un pensamiento negativo se repite en tu mente, en lugar de dejar que te impida avanzar, puedes aprender a verlo como un obstáculo temporal, algo que no define tu camino, sino que es parte del paisaje mental que puedes superar con práctica. Cada vez que te enfrentes a esos pensamientos recurrentes, pregúntate, ¿a qué categoría pertenece este pensamiento? ¿Es una exageración, una generalización o tal vez un pensamiento absoluto que no permite matices? Al hacer esta simple pregunta, comienzas a romper el ciclo. Reconocer que un pensamiento negativo es solo eso, una construcción de la mente, te permite responder de manera más serena y objetiva. No tienes que pelear contra él ni intentar eliminarlo de forma violenta. Solo se trata de observarlo, etiquetarlo y dejar que se disuelva en la vasta corriente de tus experiencias. Con el paso del tiempo, esta práctica se convierte en una herramienta invaluable. Te darás cuenta de que aquellos pensamientos que antes te mantenían prisionero de la preocupación y la autocrítica empiezan a perder fuerza. La repetición constante de este ejercicio te permite ver los errores y los fracasos desde una perspectiva más amplia y compasiva. En lugar de reaccionar impulsivamente, aprenderás a responder con calma, reconociendo que cada pensamiento es solo un dato en tu experiencia, no la definición completa de tu ser. A medida que avanzas en este camino de autoconocimiento, notarás que la transformación interna es profunda. La mente, al comprender y clasificar sus propias distorsiones, se libera gradualmente del poder que estos pensamientos tenían sobre ti. Es un proceso en el que, con cada día de práctica, te vuelves más consciente y resiliente. Aprenderás a ver los pensamientos negativos no como enemigos a derrotar, sino como señales que te indican en qué momentos necesitas ser más atento y compasivo contigo mismo. Finalmente, cuando te encuentres en medio de una situación difícil, recuerda que tienes la capacidad de cuestionar y etiquetar cada pensamiento que surja. Al hacerlo, estás tomando el control de tu narrativa interna. La verdadera libertad no se alcanza eliminando por completo los pensamientos negativos, sino aprendiendo a verlos desde la distancia, sin dejar que definan tu realidad. Así, cada paso que das en este camino de autoconciencia te acerca más a una vida plena, en la que la mente se convierte en una aliada y no en una prisión. Con esta práctica constante, descubrirás que la paz interior se construye día a día, a través del reconocimiento y la comprensión de que cada pensamiento es simplemente un visitante pasajero en el viaje de tu vida. Número 4. Escribir y externalizar los pensamientos negativos. Escribir los pensamientos negativos es una herramienta sumamente poderosa. Cuando ponemos en palabras lo que ocurre en nuestro interior, le quitamos el poder que tienen sobre nosotros, ya que aquello que no se nombra nos controla. Imagina que tu mente es como una tormenta de emociones y pensamientos caóticos, y que al escribirlos, es como si abrieras una ventana que permite que esa tormenta se disipe poco a poco. No se trata de organizar la gramática o preocuparse por la coherencia, sino de dejar fluir esas ideas sin censura, sin miedo a mostrarlas tal como son, incluso si parecen sombrías, irracionales o exageradas. Al plasmar esos pensamientos en papel, es como vaciar un vaso lleno de agua turbia.
Lo que antes estaba confuso y embotado se vuelve claro y manejable. Cuando escribes lo que te atormenta, le das forma al caos interno y transformas esa maraña en algo visible y tangible. Ya no se quedan encerrados en un rincón de tu mente, sino que se convierten en palabras y frases que puedes leer y analizar. De esta manera, te conviertes en el observador de tus propias emociones, en lugar de ser prisionero de ellas. Escribir te permite dar un paso atrás, ver lo que sucede con cierta distancia y, al hacerlo, descubrir que esos pensamientos no son verdades absolutas, sino meras construcciones de una mente que a veces tiende a dramatizar o exagerar la realidad. Piensa en un momento en el que te sentiste abrumado por la ansiedad o la tristeza. Esa sensación puede ser tan fuerte que parece ocupar todo tu ser, pero si en lugar de dejar que esos sentimientos se consuman dentro de ti, los escribes, verás que comienzan a tomar forma y, al hacerlo, se vuelven menos intimidantes. La ciencia ha comprobado que la escritura expresiva no solo reduce el estrés, sino que también mejora la salud mental y hasta fortalece el sistema inmunológico. Al escribir sobre aquello que te atormenta, procesas esos sentimientos de manera estructurada, y ese acto de externalización se convierte en un ejercicio de higiene mental que organiza y aclara tus ideas. Imagina que cada pensamiento negativo es como un personaje en una historia caótica que tu mente narra constantemente. Muchas veces, ese narrador interno repite historias de miedo, de fracaso y de desesperanza. Pero cuando decides escribir, dejas de ser el protagonista pasivo de esa historia para convertirte en el crítico que observa y cuestiona cada palabra. Por ejemplo, si tu mente te dice que eres un fracaso absoluto, en lugar de aceptar esa sentencia sin más, puedes escribirla y luego leerla detenidamente. Al hacerlo, es posible que notes detalles absurdos o exagerados en esa afirmación, lo que te permite cuestionarla y debilitar su influencia sobre ti. Un paso fundamental en este proceso es darle un nombre a esos pensamientos. Al etiquetarlos, les quitas el misterio y el poder que tenían. Si tu ansiedad insiste en decirte que no vales nada, podrías llamarla el crítico implacable o el narrador de pesares. Si tu mente te convence de que nadie te quiere, podrías nombrar ese pensamiento como la fábula del terror. Esta simple acción de asignarles un nombre no solo hace que se vuelvan menos intimidantes, sino que también te permite distanciarte de ellos y verlos como algo pasajero, algo que no define quién eres. La práctica de escribir tus pensamientos es un ejercicio que ha sido valorado desde tiempos antiguos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, solía escribir en su diario cada noche. No lo hacía para compartir sus ideas con el mundo, sino para ordenar su mente y mantener la serenidad en medio del caos. Sus meditaciones eran un diálogo consigo mismo, una manera de entender sus emociones y de prepararse para los desafíos del día siguiente. Siguiendo ese ejemplo, puedes convertir la escritura en un hábito diario, una especie de terapia personal en la que, cada día, dejas que tus pensamientos fluyan sobre el papel. En esos momentos de escritura, no te juzgues, no busques la perfección, sino simplemente la autenticidad. Deja que tus miedos, tus frustraciones y tus inquietudes se deslicen sin filtros. Una vez que hayas vaciado esa gaveta desorganizada de emociones, tómate un momento para leer lo que has escrito y reflexionar sobre ello. Pregúntate, ¿realmente tienen sentido estas palabras? ¿Están basadas en hechos o son simplemente una exageración de mi percepción? Este proceso de autoanálisis te ayudará a ver que muchas veces la angustia no proviene de lo que sucede en realidad, sino de cómo interpretamos esos eventos en nuestra mente. Además, la escritura se convierte en una herramienta para entrenar a tu mente a ser más objetiva. Al plasmar tus pensamientos, aprendes a distinguir entre lo que es real y lo que es una mera construcción de tus emociones. Con el tiempo, notarás que esos pensamientos que antes te dominaban se vuelven más manejables. Te darás cuenta de que no eres lo que piensas. Eres mucho más que esas palabras escritas en un papel. La escritura te enseña que, aunque los pensamientos negativos sigan surgiendo, tú tienes el poder de decidir cuáles creer y cuáles descartar. Cada vez que te sientes abrumado, toma un momento para escribir. Hazlo sin miedo, sin esperar que las palabras sean perfectas. Simplemente deja que fluyan. Al escribir, estarás creando un espacio seguro donde puedes dialogar contigo mismo,
y cuestionar la validez de cada pensamiento. Así, lo que antes era una masa confusa de ideas se convierte en una serie de episodios que puedes revisar y analizar con calma. Y cuando descubres que no eres más que el observador de esa narrativa, empiezas a recuperar el control de tu mente. Finalmente, entiende que externalizar tus pensamientos mediante la escritura es un acto de liberación. No se trata de eliminar las emociones negativas, sino de enfrentarlas y comprenderlas. Al ponerlas en palabras, les restas poder y te permites ver que, en realidad, no son más que una parte pasajera de tu experiencia. La paz mental no se logra evitando estos pensamientos, sino aprendiendo a manejarlos y a verlos con una perspectiva más objetiva y compasiva. Con este hábito, día tras día, te acercarás a una verdadera libertad interna, en la que tus emociones ya no dictarán tu vida, sino que tú serás quien decida qué partes de ellas merece la pena conservar y cuáles dejar atrás. En definitiva, la escritura es un puente que te conecta con una versión más sabia y serena de ti mismo. Escribir y externalizar los pensamientos negativos te permite transformar una mente caótica en un espacio de orden y claridad, donde cada palabra te acerca más a la libertad y al autoconocimiento. No esperes a que la ansiedad te consuma. Toma un lápiz o abre un cuaderno y empieza a escribir. Con cada palabra, estarás dando un paso firme hacia una vida con más control, menos miedo y una comprensión más profunda de tu propia esencia. Atrévete a escribir y descubre el poder transformador que yace en tus propias palabras. Número 5. Leer los pensamientos y agradecerlos. Cuando lees en voz alta esos pensamientos negativos, algo sorprendente ocurre. Lo que antes se percibía como un monstruo invisible y amenazante, poco a poco toma forma. Se convierte en palabras y sonidos que puedes escuchar. En ese instante, en vez de rechazarlos o pelear contra ellos, haces algo inesperado y poderoso, les das las gracias. Imagínate decirle a tu mente, gracias mente por recordarme esa preocupación, o gracias por traerme ese miedo. No lo haces porque estés de acuerdo con lo que te dice, sino porque reconoces que, por su propia naturaleza, la mente intenta protegerte, aunque a veces lo haga de manera caótica, desordenada o exagerada. Agradecer a tu mente por esos pensamientos es un acto de control y de amor propio. En lugar de dejarte atrapar por un ciclo interminable de negatividad, tomas la iniciativa y te conviertes en el observador de tus propias ideas. Al decir gracias, le quitas el poder que esos pensamientos tenían sobre ti. No reaccionas con miedo ni los rechazas. En cambio, los aceptas. Es como si dijeras, gracias por tratar de ayudarme, pero yo decido cómo usar esa información. Esto no es un optimismo ingenuo, sino una estrategia respaldada por la ciencia y por las enseñanzas de filosofías antiguas. La terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, nos enseña que luchar contra los pensamientos negativos solo los hace más fuertes. Cuanto más intentas bloquearlos o ignorarlos, más persistentes se vuelven. Sin embargo, cuando los aceptas y les das las gracias, los desarmas. Dejan de ser amenazas y se transforman en simples ideas. Un conjunto de palabras sin el poder real de lastimarte. Puedes probarlo ahora mismo. Toma uno de esos pensamientos negativos que has escrito. Léelo en voz alta. Escucha cada palabra. Respira hondo y di, gracias por recordarme esto. Es posible que al principio sientas resistencia, pues tu instinto es querer borrar esos pensamientos de inmediato. Pero, al repetir este ejercicio con el tiempo, notarás una transformación. En vez de sentirte encadenado a la negatividad, comenzarás a ver esos pensamientos por lo que realmente son. Fragmentos de tu mente, no verdades absolutas. Imagina que tu mente es como un asistente un poco torpe, que te alerta sobre todos los peligros, incluso aquellos que no existen. Este asistente intenta protegerte, recordándote errores del pasado, miedos sobre el futuro o preocupaciones sin solución. Aunque su intención es buena, su ejecución es desordenada y, si cada vez que aparece un pensamiento negativo reaccionas con ira o lo rechazas, él simplemente continuará repitiendo lo mismo. Por otro lado, si le das las gracias, le enseñas que ya has recibido su mensaje y que tú eres quien decide cómo actuar. Así, en lugar de gritarle o pelear contra él,
aprendes a recibirlo con calma y aceptación. Los antiguos estoicos, como Epicteto, nos recordaban que no son las cosas en sí las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Los pensamientos negativos no nos lastiman por existir, sino por la forma en que reaccionamos ante ellos. Cuando los ves como simples mensajes de tu mente, sin atribuirles un poder absoluto, puedes elegir ignorarlos o responder con serenidad. Este ejercicio de gratitud no solo te ayuda a debilitar esos pensamientos, sino que también fomenta una actitud de ecuanimidad. En vez de ver los pensamientos negativos como enemigos a derrotar, los reconoces como mensajeros que te invitan a prestar atención, a cuestionar su validez y a decidir si realmente tienen cabida en tu vida. Con la práctica diaria, notarás que esos pensamientos, aunque sigan apareciendo porque es natural en la mente humana, ya no te dominan ni te paralizan. Poco a poco, su impacto disminuye y se vuelven solo un eco lejano en el fondo de tu conciencia. Imagina que estás en medio de un día difícil y tu mente comienza a llenarte de dudas y miedos. En lugar de dejarte arrastrar por ese torbellino, te detienes un momento, respiras profundamente y lees en voz alta esos pensamientos. Al hacerlo, te das cuenta de que ya no son monstruos indestructibles, sino palabras que puedes cuestionar. Al decir gracias, le indicas a tu mente que has recibido su mensaje, pero que tú tienes el control para decidir qué hacer con él. Es un pequeño acto que, repetido día tras día, te enseña que tú no eres la suma de tus pensamientos, sino el observador que elige con sabiduría cuáles dejar influir en tu vida. Esta práctica te ayudará a desarrollar una mayor libertad interna y a ver la vida con más claridad. Cuando reconoces y agradeces cada pensamiento negativo, le quitas su poder transformador y te empoderas para seguir adelante. No importa si esos pensamientos provienen de miedos antiguos o de errores pasados. Con cada gracias, reafirmas que eres tú quien decide tu camino. Al final del día, descubres que la verdadera libertad reside en ser consciente de tus propias palabras y en aprender a tratarlas como simples mensajes, sin dejar que definan tu realidad. Por eso, la próxima vez que tu mente te presente un pensamiento negativo, haz una pausa, léelo en voz alta, escúchalo con atención y sin juzgarlo, dile gracias. Permítete sentir esa gratitud, pues en ese gesto se esconde el poder de transformar la manera en que te relacionas contigo mismo. Así, poco a poco, encontrarás que tus emociones se vuelven más suaves, tus miedos se desvanecen y, en medio de la adversidad, permaneces sereno y en control. Porque tú no eres tus pensamientos. Tú eres el observador sabio que decide qué parte de ellos merece ser escuchada y cuál debe dejarse pasar. En ese reconocimiento, en esa aceptación plena, descubrirás la verdadera libertad y paz interior que siempre has buscado. Número 6. La neuroplasticidad permite reprogramar tu cerebro. Tu cerebro no está tallado en piedra, y eso es una noticia maravillosa. No eres esclavo de tus pensamientos ni de tus emociones. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse, evolucionar y aprender, sin importar cuánto tiempo hayas vivido atrapado en patrones de ansiedad, ira o negatividad. Es como si tu mente fuese un vasto jardín, donde las viejas sendas marcadas por el miedo y el pánico pudieran ser reemplazadas por nuevas rutas de calma y resiliencia. Imagina que siempre has caminado por el mismo sendero, uno que te lleva a un claro lleno de incertidumbre y preocupación. Ese camino está también marcado por años de reacciones impulsivas que parece inamovible, pero la neuroplasticidad te permite abrir nuevos caminos, aunque al principio sean difíciles de transitar, poco iluminados y llenos de obstáculos. Con cada paso consciente, ese nuevo sendero se fortalece y gradualmente el antiguo comienza a desvanecerse, dejando paso a una forma de vivir más serena y equilibrada. La ciencia lo respalda. Estudios de neuroimagen han demostrado que el pensamiento positivo activa el córtex prefrontal, la región del cerebro que se encarga de la toma de decisiones y la regulación emocional, mientras que simultáneamente reduce la actividad de la amígdala,
la parte asociada al miedo y a las reacciones emocionales intensas. Al entrenar tu mente, no solo refuerzas aquellas áreas que te ayudan a mantener la calma, sino que también debilitas las zonas que disparan la ansiedad y el estrés. Es como si al practicar ciertos ejercicios estuvieras construyendo un puente firme sobre un río turbulento, permitiéndote cruzar sin ser arrastrado por la corriente. Los estoicos ya intuían esta verdad hace siglos. Epicteto nos recordaba que no sufrimos por los eventos en sí, sino por la forma en que los interpretamos, y esa interpretación puede ser moldeada y modificada. No estás condenado a reaccionar siempre de la misma manera. Tú tienes la capacidad de reprogramar tu respuesta ante lo que sucede en tu vida. Aunque el mundo exterior esté lleno de desafíos, tú puedes entrenar tu mente para que se convierta en una aliada, no en un enemigo implacable. Existen técnicas prácticas para fomentar esta transformación. La meditación y la atención plena, por ejemplo, son ejercicios concretos para fortalecer el autocontrol y reducir la reactividad emocional. No se trata de algo místico o inalcanzable, sino de entrenar tu cerebro para observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. Durante la meditación, aprendes a focalizar tu atención y a notar el impulso de preocuparte, y en lugar de seguir esa corriente, simplemente la dejas ir. Cada vez que haces esto, estás fortaleciendo las conexiones neuronales que te permiten mantener la calma y responder de manera racional en situaciones de estrés. Otro método muy efectivo es el uso consciente del lenguaje. Lo que te dices a ti mismo, las frases que repites en tu mente, crean caminos neuronales. Si constantemente te repites que no puedes con esto o que esto es demasiado, refuerzas una ruta de impotencia y ansiedad. Pero si comienzas a decirte, yo puedo enfrentar esto, o ya he superado desafíos antes, esto también pasará, estarás creando nuevos senderos en tu mente, caminos que te llevan hacia una mayor confianza y serenidad. Este entrenamiento mental no ignora la realidad, simplemente te enseña a elegir una respuesta que te fortalezca en lugar de debilitarte. La neuroplasticidad es, en esencia, la demostración de que tú puedes cambiar. Con cada pequeño esfuerzo, como practicar la meditación diaria o cambiar la manera en que hablas contigo mismo, estás remodelando literalmente tu cerebro. Piensa en ello como un proceso de renovación constante. Cada vez que eliges un camino de pensamiento más positivo, cada vez que optas por responder en lugar de reaccionar, estás haciendo que tu cerebro se convierta en un instrumento más preciso y poderoso para enfrentar la vida. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía reflexiones que lo ayudaban a recordar que todo es pasajero y que la verdadera fortaleza reside en la mente. Él sabía que la disciplina y la repetición eran esenciales para cultivar una mente fuerte y serena. Siguiendo su ejemplo, puedes empezar hoy mismo a practicar estos ejercicios, sabiendo que cada día de esfuerzo cuenta, que cada pequeño cambio en la forma en que piensas y sientes contribuye a construir un cerebro más fuerte, más calmado y más libre. No esperes que los resultados sean inmediatos. La transformación es un proceso gradual. Puede que aún sientas momentos de estrés o ansiedad, pero verás que con el tiempo tendrás más control sobre cómo reaccionas a ellos. Empezar a reprogramar tu mente es un acto de valentía, un compromiso contigo mismo para vivir de manera más consciente y plena. Al final, lo que descubrirás es que no eres prisionero de tus viejos hábitos mentales, sino que tienes el poder de elegir y crear nuevos caminos. Así, la neuroplasticidad no solo te ofrece la posibilidad de cambiar, sino que te brinda la esperanza de una vida en la que la mente se convierta en una aliada constante. Cada pequeño paso que des en este camino es una inversión en ti mismo, una apuesta por un futuro donde la serenidad y el control emocional sean parte de tu día a día. Empieza hoy y verás cómo, poco a poco, el laberinto de pensamientos negativos se transforma en un vasto campo de oportunidades para crecer, aprender y ser verdaderamente libre. Número 7. Evitar la inactividad mental a largo plazo en la mente. Imagina que tu mente es como un río que necesita fluir constantemente. Si se queda quieta, como el agua estancada, comienza a perder su frescura y se llena de pensamientos repetitivos, preocupaciones sin sentido y miedos que no existen realmente.
Cuando no le damos un rumbo definido, la mente se dispersa y se concentra en ansiedades, inseguridades y dudas, lo que la hace trabajar en círculos y consumir nuestra energía de manera innecesaria. No es casualidad que, al no tener algo en qué enfocarse, los pensamientos negativos aparezcan con fuerza, ya que una mente sin un propósito claro tiende a buscar en lo negativo, generando inquietud en lugar de calma. Hace muchos años, los antiguos estoicos ya comprendían esta realidad y nos enseñaban que el tiempo es un recurso valioso que no debe desperdiciarse. Marco Aurelio, por ejemplo, se dedicaba cada día a escribir sus reflexiones, no solo para filosofar, sino para darle dirección a sus ideas y evitar que la inactividad mental lo atrapara. De la misma forma, Séneca advertía sobre los peligros de dejar que la mente vagara sin rumbo, enfatizando que no se trata simplemente de estar ocupado, sino de dedicar tiempo a actividades que enriquezcan nuestro pensamiento y nos ayuden a crecer. Mantener la mente activa no significa llenarla de distracciones vacías, sino comprometerla con actividades que le desafíen y le permitan aprender cosas nuevas. Leer, escribir, resolver pequeños problemas o incluso aprender un idioma, un instrumento musical o algún juego de lógica son ejemplos de cómo ejercitar el cerebro y hacerlo más fuerte. Cuando te enfrentas a un reto que puedes superar, tu cerebro libera dopamina, una sustancia que te hace sentir feliz y motivado, lo que contrarresta los efectos de la inactividad y la ansiedad. Además, la meditación activa es otra herramienta valiosa para mantener la mente enfocada. No es necesario sentarse en silencio con los ojos cerrados. Puedes meditar mientras caminas, haces ejercicio o realizas cualquier tarea diaria. Lo importante es estar plenamente presente y consciente de lo que haces, evitando que pensamientos inútiles te desvíen del momento actual. Cada vez que logras reconducir tu atención al presente, fortaleces tu capacidad para concentrarte y te das cuenta de que tú controlas tus pensamientos, en lugar de que ellos te controlen a ti. También es fundamental que busques constantemente pequeños desafíos, ya que cada nueva experiencia alimenta tu mente y la hace menos propensa a caer en ciclos de preocupación. Actividades como aprender algo nuevo, resolver acertijos o practicar algún deporte no solo te hacen más hábil, sino que también reducen la tendencia de la mente a divagar en pensamientos negativos. La ciencia ha demostrado que cuando el cerebro se enfoca en tareas que puede superar, se libera una sensación de bienestar que contrarresta la ansiedad y la inquietud. El estoicismo no promueve estar siempre en movimiento sin descanso, sino utilizar el tiempo de manera consciente y valiosa para que cada día cuente. Se trata de no dejar que los días pasen sin un propósito, de no permitir que la mente se convierta en un terreno fértil para pensamientos destructivos. Si en algún momento sientes que te has quedado atrapado en un ciclo de preocupaciones, es momento de cambiar el enfoque y dirigir tus energías hacia algo que realmente te haga crecer, por pequeño que parezca. Cada acción, por modesta que sea, fortalece tu mente y la mantiene activa, evitando que caiga en la trampa de los pensamientos negativos. Cuando decides tomar el control de tu mente y eliges en qué concentrar tu atención, disminuyes el poder de esos pensamientos dañinos y creas un espacio para la claridad y el bienestar. No se trata de ignorar las emociones negativas, sino de no darles la oportunidad de dominar tu día. Con cada pequeño esfuerzo para mantener la mente en movimiento, construyes una fortaleza interna que te permite enfrentar los desafíos de la vida con mayor serenidad y libertad. Número 8. Practicar el perdón a sí mismo. Imagina que cometer errores es algo tan natural como tropezar al caminar. Todos lo hacemos, y no importa cuánto intentemos hacer todo bien, en algún momento vamos a equivocarnos. Cuando sucede, una voz interna muy dura nos empieza a decir que no somos lo suficientemente buenos, que debimos haber hecho las cosas de otra manera y que, tal vez, ni siquiera merecemos otra oportunidad. Sin embargo, el verdadero mensaje del estoicismo es que los errores no definen quiénes somos. Lo que realmente nos define es cómo reaccionamos cuando fallamos, cómo aprendemos de esos momentos y seguimos adelante con mayor sabiduría y fortaleza. Recuerdo que Marco Aurelio, en sus meditaciones, explicaba que la culpa no sirve de nada si no nos motiva a actuar de manera diferente. Quedarse lamentándose por lo que ya pasó no cambia el pasado y solo nos ata a él, impidiéndonos avanzar. Si algo sale mal, lo mejor es preguntarnos:
¿Qué puedo hacer mejor la próxima vez? Y si no hay forma de cambiar lo ocurrido, entonces es momento de dejar ir ese sufrimiento innecesario. Epicteto nos recordaba que no son los hechos en sí los que nos hacen sufrir, sino la forma en que los interpretamos. Si vemos nuestro error como una condena eterna, viviremos atrapados en él. Pero si lo entendemos como una lección de vida, creceremos a partir de esa experiencia. Practicar la autocompasión no es un acto de indulgencia, sino de sabiduría, pues se trata de tratarte a ti mismo con la misma ternura y comprensión con la que apoyarías a un amigo que está pasando por un mal momento. La ciencia respalda esta idea, ya que las personas que practican el perdón hacia sí mismas tienden a sentirse menos ansiosas, deprimidas y estresadas. No se trata de ignorar lo que hiciste, sino de procesar el error de una manera más saludable. Cada vez que te criticas fuertemente, refuerzas un circuito de autodesprecio en tu cerebro. En cambio, cuando te perdonas, estás fortaleciendo tu capacidad para ser resiliente y aprender de tus errores. Piensa en ello como cuando un buen amigo comete un error. ¿Qué le dirías? Probablemente le dirías que todos tropezamos y que lo importante es levantarse y aprender de la caída. Ahora, imagina darte ese mismo consejo a ti mismo. Cada vez que sientas que te fallaste, toma un momento para detenerte y observar lo que pasó sin juzgarte. Pregúntate, ¿qué intentaba lograr en ese momento? ¿Qué lección puedo extraer de esta experiencia? En vez de decirte, soy un fracaso, podrías pensar, esto fue una oportunidad para aprender y mejorar. Es muy útil escribir sobre lo ocurrido. Plasmar en papel tus emociones y reflexiones te ayuda a ver la situación de manera más objetiva y a planificar cómo actuar de forma diferente la próxima vez. Este pequeño acto de escribir puede ser el comienzo de un proceso que te libere del peso del pasado, permitiéndote ver cada día como una nueva oportunidad para crecer. El perdón hacia ti mismo no significa que ignores las consecuencias de tus actos, sino que las enfrentes con madurez y te permitas avanzar sin el lastre de la culpa. Cuando eliges perdonarte, creas un espacio en tu mente para la claridad, la paz y el aprendizaje. De esta forma, en lugar de estar atrapado en pensamientos negativos que solo te hacen daño, te das la libertad de concentrarte en el presente y en lo que puedes mejorar día a día. Así, aprendes a ver cada error como una lección valiosa que te ayuda a ser una persona más fuerte y sabia. Y poco a poco, tu mente se transforma en un lugar donde la autocompasión y la resiliencia se hacen más poderosas. Número 9. Crear un ambiente positivo que respalde tu transformación mental. Imagina que tu mente es como un jardín donde cada semilla que plantas puede crecer y florecer. Si la llenas de malas hierbas, que en este caso son la negatividad, las quejas y distracciones sin sentido, pronto verás cómo ese jardín se marchita y se vuelve oscuro. Por otro lado, si decides rodearte de ideas inspiradoras, personas que te impulsan a ser mejor y ambientes llenos de energía positiva, tu mente se transformará en un espacio vibrante y lleno de vida. Los antiguos estoicos ya comprendían este gran secreto. Epicteto, por ejemplo, advertía que debíamos ser muy cuidadosos con las compañías que elegimos, porque la influencia de los demás impacta directamente en cómo pensamos y actuamos. Si pasas mucho tiempo con gente que siempre se queja, que ve el mundo de manera sombría y se centra en lo negativo, es inevitable que esa energía te contamine. Pero cuando te rodeas de personas que enfrentan los desafíos con calma, con una perspectiva serena y constructiva, tu forma de ver la vida también cambia. Marco Aurelio solía decir que nuestras almas se tiñen del color de nuestros pensamientos. Esto quiere decir que cada conversación, cada libro que lees, cada canción y cada noticia que consumes se refleja en la manera en que percibes el mundo, ya sea para bien o para mal. La ciencia moderna respalda estas ideas, demostrando que nuestro cerebro se ve fuertemente influenciado por el entorno en el que vivimos y por las personas con las que compartimos nuestro tiempo. Cuando estamos expuestos constantemente a noticias alarmantes o a redes sociales llenas de conflictos, nuestro cuerpo reacciona aumentando los niveles de cortisol, la hormona del estrés. En cambio, si optas por contenido que enriquece tu mente, como lecturas edificantes, conversaciones significativas o arte que te conmueva, activas circuitos neurales que fomentan la creatividad, la calma y la resiliencia.
Si realmente deseas cambiar tu vida y mejorar tu estado mental, empieza por observar tu entorno. Pregúntate si las personas con las que pasas tiempo te inspiran o te agotan. No se trata de cortar lazos de manera radical, sino de establecer límites y decidir a qué relaciones dedicar tu energía. Al mismo tiempo, busca activamente a quienes comparten la mentalidad y los valores que deseas cultivar. El mismo principio se aplica al contenido que consumes. Evalúa si te deja con una sensación de claridad y motivación, o si por el contrario, solo genera ruido y preocupación en tu mente. Al ajustar tu entorno de forma consciente, creas un espacio donde la paz y el crecimiento personal pueden florecer. Esto no significa que vivas en una burbuja o ignores la realidad, sino que eliges de forma deliberada lo que entra en tu mente, para que puedas nutrirla con elementos que te impulsen a ser mejor. Cada día, al empezar con una lectura inspiradora o al seguir a personas que comparten ideas positivas, estás sembrando semillas de bienestar y fortaleza en tu jardín mental. Recuerda que tu ambiente no solo refleja quién eres, sino que también moldea quién puedes llegar a ser. Con cada conversación positiva, cada libro enriquecedor y cada experiencia que te haga crecer, fortaleces la base de tu mente. De esta forma, estarás mejor preparado para enfrentar los desafíos y para ver la vida con una perspectiva clara y llena de esperanza. Al final, se trata de elegir siempre lo que te hace sentir vivo, seguro y capaz de transformar cada día en una oportunidad para florecer. Número 10. Entender el origen de los pensamientos negativos. Imagina que tu mente es como un gran escenario donde se proyecta una película, pero no se trata de la realidad en sí, sino de la versión que tú eliges ver. Todo lo que experimentas pasa primero por el filtro de tu interpretación, y es en ese proceso donde nacen los pensamientos negativos. No reaccionas simplemente al evento en sí, sino a la historia que tu mente construye en torno a él. Una narrativa que puede ser precisa o, por el contrario, estar distorsionada por tus creencias, miedos y experiencias pasadas. Así, lo que en realidad sucede se transforma en un reflejo de tus inseguridades. Para ilustrar esto, imagina que recibes una crítica en el trabajo. En lugar de ver esa opinión como una oportunidad para mejorar, tu mente rápidamente te etiqueta como un fracaso, imaginando escenarios catastróficos que no corresponden a la realidad. Los antiguos estoicos ya sabían que no es el acontecimiento en sí lo que nos afecta, sino lo que nos decimos a nosotros mismos acerca de él. Esta interpretación errónea puede convertir hasta el más pequeño error en una montaña de ansiedad, haciendo que el impacto emocional se amplifique de manera desproporcionada. La psicología moderna, a través de la terapia cognitivo-conductual, ha confirmado este pensamiento. Se basa en la idea de que nuestros pensamientos son los que moldean nuestras emociones. Si siempre interpretas las situaciones de la manera más negativa posible, tu mente quedará atrapada en un ciclo interminable de angustia y desesperanza. Por ejemplo, cuando cometes un error en el trabajo, en lugar de verlo como un simple tropiezo, tu mente puede exagerar la situación y pensar que estás condenado al fracaso. Sin embargo, si te detienes y cuestionas esa interpretación, puedes darte cuenta de que lo ocurrido es solo un episodio, una oportunidad para aprender y mejorar. En este proceso, resulta fundamental que empieces a desafiar tus propias percepciones. Cuando te enfrentas a un problema, pregúntate, ¿esto es realmente cierto? ¿Existe otra manera de ver lo que está pasando? Imagina que, por un momento, te conviertes en un observador externo de tu propia vida. Desde esa perspectiva, los problemas que parecían gigantes se ven reducidos y la situación pierde parte de su carga emocional. La clave está en cambiar el diálogo interno y dejar de amplificar lo negativo con interpretaciones basadas en el miedo y la inseguridad. Recuerda que cada experiencia es única y que un mismo suceso puede generar respuestas muy distintas en personas diferentes. Un despido, por ejemplo, puede ser percibido como una injusticia devastadora por unos, mientras que para otros es la oportunidad perfecta para reinventarse y crecer profesionalmente. No es el hecho en sí el que causa sufrimiento, sino la narrativa que construyes a partir de él. Si aprendes a modificar esa historia, podrás transformar tu experiencia de vida de una manera radical. El ejercicio de ver las cosas desde una perspectiva elevada, como si estuvieras observando tu vida desde lo alto, es una técnica que practicaban los estoicos.
Con esta visión, los problemas pierden proporción y se vuelven manejables, permitiéndote identificar qué aspectos realmente requieren tu atención y cuáles son simplemente ilusiones creadas por tu mente. Este cambio de perspectiva te ayuda a dejar de reaccionar de forma automática y emocional, y en su lugar, te permite responder con calma y racionalidad. Además, es importante reconocer que tus pensamientos no están escritos en piedra, son maleables, y tú tienes la capacidad de reescribir esa narrativa interna. Cada vez que cuestionas una idea negativa, le quitas poder a esos pensamientos y abres la puerta a una interpretación más equilibrada y objetiva de la realidad. Es como si cada duda y cada interrogante te ayudaran a construir un puente hacia una versión de ti mismo más resiliente y serena. Imagina que, en lugar de aceptar ciegamente la primera interpretación negativa, te tomas un momento para respirar profundamente y analizar la situación con calma. Pregúntate, ¿qué estaba intentando lograr en ese momento? ¿Es este error una señal de que necesito cambiar algo o simplemente una parte natural del aprendizaje? Con este simple ejercicio, podrás transformar cada error en una lección valiosa, disminuyendo la carga emocional y permitiéndote avanzar sin el peso de la culpa. Finalmente, cuando enfrentes esos pensamientos negativos, no los tomes como una verdad absoluta. Obsérvalos, cuestiónalos y elige deliberadamente la interpretación que te ayude a crecer, en lugar de paralizarte. Al aprender a controlar la historia que te cuentas a ti mismo, estarás dando el primer paso para transformar tu vida. Cada día, al enfrentar tus miedos y reinterpretar tus experiencias, te estás construyendo un futuro en el que el poder de tus pensamientos es tu aliado, no tu enemigo. Y así, con cada pequeña victoria, tu mente se fortalece, permitiéndote ver el mundo con una claridad que te impulsa a avanzar con confianza y esperanza. Número 11. Entrenar la atención para dominar la mente. Imagina por un momento que tu mente es como un perro sin correa. Si nunca aprendes a entrenarla, correrá detrás de cualquier estímulo, reaccionará a cada sonido y se perderá en impulsos descontrolados. Así como un cachorro necesita disciplina y dirección para aprender a comportarse, nuestra mente requiere de atención y práctica para transformarse en una aliada que nos guíe en lugar de dominarnos. La mayoría de nosotros vivimos atrapados en una mente desorganizada, saltando de un pensamiento a otro, dejándonos llevar por emociones intensas sin darnos cuenta de que tenemos la capacidad de recuperar el control. No somos esclavos de nuestros pensamientos. Al contrario, podemos entrenar nuestra atención para dirigirla hacia aquello que realmente queremos. Desde tiempos antiguos, los sabios han enseñado que el dominio personal comienza con el control de la propia mente. Epicteto, uno de esos grandes maestros, decía que el hombre verdaderamente libre es aquel que se domina a sí mismo, y ese dominio empieza precisamente cuando prestamos atención a cada pensamiento que surge. Si cada pensamiento negativo nos arrastra sin que podamos detenernos, entonces nos convertimos en prisioneros de nuestra propia mente. Sin embargo, si logramos observar esos pensamientos sin reaccionar de inmediato, damos el primer paso hacia la libertad. Es como si cada pensamiento fuese una notificación en el celular. Tienes la opción de abrirla, perderte en ella y distraerte, o simplemente ignorarla y continuar con lo que estabas haciendo. La neurociencia moderna nos ha demostrado que la atención es un músculo que, al ejercitarlo, se vuelve más fuerte y cambia la estructura misma de nuestro cerebro. Cada vez que eliges traer tu mente de vuelta al presente, cuando te das cuenta de que te has desviado por preocupaciones o recuerdos dolorosos, estás fortaleciendo ese músculo. Por el contrario, si constantemente te concentras en pensamientos de ansiedad o en lo negativo, refuerzas conexiones neuronales que hacen que la negatividad se vuelva automática. Por ello, entrenar la atención significa también cambiar la forma en que nuestro cerebro se conecta y se fortalece a sí mismo, permitiéndonos desarrollar una mayor claridad mental y estabilidad emocional. Para empezar a entrenar la atención, el primer paso es darnos cuenta hacia dónde se dirige. Muchas veces, sin apenas notarlo, nuestra mente salta de una idea a otra, de un recuerdo triste a una preocupación por el futuro, sin un camino claro. Observa tus pensamientos sin identificarlos como parte de quién eres. Recuerda que tú no eres lo que piensas, sino el observador de esos pensamientos.
Un pensamiento es solo un impulso eléctrico en el cerebro, y su poder depende únicamente de la importancia que le des. Por ello, cuando surge un pensamiento negativo, en lugar de seguirlo sin cuestionarlo, haz una pausa, respira hondo y analiza. ¿Realmente merece tanta atención? Una técnica muy efectiva para entrenar la atención es anclarla en la respiración. Cuando notes que un pensamiento perturbador ha tomado el control, dirige tu atención a la sensación del aire entrando y saliendo de tu cuerpo. La respiración es siempre un recordatorio del presente. No pertenece al pasado ni al futuro, y cada inhalación y exhalación te ofrece la oportunidad de centrarte en el ahora. Con el tiempo, este ejercicio se vuelve natural, y cada vez que te des cuenta de que tus pensamientos divagan, podrás regresar al estado de calma que la respiración te proporciona. Otra estrategia útil es cuestionar los pensamientos automáticos que surgen en tu mente. Si en algún momento piensas, esto va a salir mal, detente y pregúntate, ¿es esto un hecho comprobado o solo una suposición? Muchas veces, lo que creemos es simplemente una interpretación subjetiva de la realidad, y al analizarlo con detenimiento descubrimos que no es tan sólido como parecía. Por ejemplo, imagina que te enfrentas a un desafío en el trabajo, y tu mente te dice que vas a fallar. Si te detienes a analizar esa idea, te darás cuenta de que se basa en miedos antiguos y en experiencias pasadas, y que tienes la capacidad de aprender y mejorar. Al cuestionar la veracidad de esos pensamientos, les quitas fuerza y te permites responder de forma más racional y equilibrada. Considera también la importancia de darle espacio a tus pensamientos sin permitir que te controlen. No se trata de forzarte a ignorar lo que sientes, sino de aprender a darles el lugar que merecen sin que se apoderen de ti. Cuando reconoces un pensamiento negativo y decides no aferrarte a él, estás construyendo un hábito de liberación emocional. Con cada vez que te separas de esos pensamientos, tu mente se vuelve más tranquila y resiliente, permitiéndote ver la vida con mayor claridad y serenidad. Es fundamental comprender que la mente no es algo fijo e inmutable. Al contrario, se transforma según el uso que le demos. La mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de cuánto tiempo pasan atrapadas en pensamientos irrelevantes o destructivos. Estos pensamientos pueden venir de recuerdos dolorosos o de preocupaciones sobre el futuro, y a menudo nos mantienen en un ciclo constante de ansiedad. Entrenar la atención es como aprender a dirigir un río. En lugar de dejar que el agua fluya sin control y arrastre todo a su paso, aprendes a canalizarla para que nutra el terreno en lugar de inundarlo. El camino hacia el dominio de la atención requiere práctica y paciencia. Al principio, puede parecer difícil resistirse a la tentación de dejarse llevar por cada pensamiento que surge, pero con el tiempo, te darás cuenta de que cada esfuerzo cuenta. Imagina que cada vez que recuperas tu atención, es como si estuvieras haciendo una pequeña victoria sobre el caos mental. Con el tiempo, estas pequeñas victorias se acumulan y te permiten sentir que tienes el control de tu mente, en lugar de ser controlado por ella. El entrenamiento de la atención no solo es un ejercicio mental, sino que también te ayuda a mejorar tu calidad de vida en general. Cuando logras centrarte en lo que realmente importa, puedes abordar tus tareas diarias con mayor eficiencia y menos estrés. Esto te permite disfrutar de los pequeños momentos de la vida y encontrar la belleza en las cosas simples. Al estar presente en cada experiencia, descubres que la felicidad no está en los grandes logros o en los eventos extraordinarios, sino en la capacidad de vivir plenamente el aquí y el ahora. Además, dominar la atención abre la puerta a una mayor creatividad. Cuando tu mente se libera de la maraña de pensamientos negativos y distracciones, tienes más espacio para la innovación y el pensamiento original. Esto puede manifestarse en cualquier ámbito de la vida, ya sea en el trabajo, en las relaciones personales o en proyectos creativos. Una mente entrenada es capaz de ver soluciones donde antes solo veía problemas, y esa claridad te permite tomar decisiones más acertadas y vivir de forma más intencional. El proceso de entrenamiento mental también tiene un profundo impacto en nuestras emociones. Al aprender a controlar la atención, podemos reducir significativamente la intensidad de emociones negativas como el miedo, la frustración y la ira. Esto no significa que debamos reprimir o ignorar lo que sentimos, sino que aprendemos a responder de manera más equilibrada y consciente. En lugar de reaccionar impulsivamente, te das la oportunidad de respirar, analizar la situación y actuar con calma. Con el tiempo,
Este cambio de actitud se traduce en una mayor estabilidad emocional y en la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida con mayor fortaleza. Y no olvidemos que la verdadera libertad no radica en hacer lo que se nos antoja en cada momento, sino en ser dueños de nosotros mismos. Dominar la atención es el primer paso para alcanzar esa libertad interior. Cuando aprendes a dirigir tu mente, ningún pensamiento negativo o distracción tiene el poder de desestabilizarte. Te conviertes en el capitán de tu propio barco, capaz de navegar a través de las tormentas y encontrar la calma en medio del caos. Al finalizar este camino de autoconocimiento y disciplina, es posible que te sientas motivado a compartir lo aprendido. Quizás, al ver el impacto positivo en tu vida, decidas inspirar a otros a emprender este mismo viaje. Recuerda siempre que cada pequeño esfuerzo cuenta y que la práctica constante es la clave para transformar tu mente. Incluso en los días difíciles, cuando sientas que los pensamientos negativos intentan invadir tu tranquilidad, confía en tu capacidad para redirigir tu atención y mantenerte enfocado en lo que realmente importa. Me gustaría felicitarte sinceramente por haber llegado hasta aquí y por tomarte el tiempo de aprender sobre el poder de la atención. Esto demuestra que deseas mejorar como persona y que estás comprometido con tu crecimiento personal. Si encuentras útil este mensaje, te invito a dejar un comentario expresando tu gratitud. De esa manera, sabré que has seguido cada palabra hasta el final. Y si aún no te has suscrito a este canal, te animo a hacerlo, para que juntos podamos seguir explorando y aprendiendo sobre la filosofía, la mente y la verdadera libertad interior. Para profundizar aún más en estos temas, te recomiendo que continúes explorando otras enseñanzas estoicas y técnicas de entrenamiento mental. Existen numerosos recursos, desde libros hasta videos, que pueden brindarte herramientas adicionales para perfeccionar tu atención y transformar tu vida. Con cada nuevo aprendizaje, estarás más cerca de alcanzar una mente tranquila, enfocada y en total control. Recuerda que, al final, el dominio de la mente no es un destino, sino un camino continuo. Cada día es una nueva oportunidad para entrenar tu atención, cuestionar tus pensamientos y construir una mentalidad resiliente. Sigue practicando, sigue aprendiendo y sobre todo, sigue creyendo en tu capacidad de ser el dueño de tu propio destino. Porque, en definitiva, cuando dominas tu atención, dominas tu mente. Y eso es la verdadera llave de la libertad y la felicidad.